Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Saludamos con este aplauso a los amigos que en el mundo y en diferentes lugares de este planeta, realmente a veces no sé cómo hacen, pero en horarios totalmente inéditos y que están comunicados con nosotros, le agradecemos mucho. Nos encontramos en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina. Esta parte es la tercera parte del tema que hemos titulado Males y Milagros del siglo XXI. Males y milagros del siglo XXI. ¿Qué cosa hemos compartido en estas últimas horas que serían buenos recalcar en pocos minutos para aquellos que no han oído nada? Lo primero que es importante decir es que el apóstol Pablo le entregó a toda su asignación en términos de personas, a todos los destinatarios, no solo de sus cartas, sino a los destinatarios de su gracia y de su administración, les entregó algo muy importante, lo que él le llama el sello de su apostolado. Esto significa que uno puede pasar por la vida sin importar demasiado qué de lo que hacemos beneficia a la gente. Es decir, yo me dedico a predicar el Evangelio y tener esta postura. Si les pasa algo a ustedes bien y si no también. Después de todo, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer y el que la quiera vivir, que la viva y el que no quiera vivirla, que no la viva. Eso es una posición que casi nadie la dice, pero pudiera operar en la mente de un ser humano. Llega un momento que trabajar con personas, que es el trabajo más desgastante que existe en la tierra, que es la labor más maravillosa que hay, es lo más divina y eterna que hay, pero a la vez puede ser la más desgastante, a donde literalmente trabajar con el ser humano es muchas veces enfrentar las puertas mismas del Hades, de esos vacíos. Llega un momento en el que cuando estás sirviendo a la gente sin nada a cambio, sin pedirle a la gente nada a cambio, se pueden crear esos vacíos en el que uno nunca sabe si la gente está viviendo o no aquello que estamos nosotros entregando. El apóstol Pablo no decidió la primer postura. Él no dijo, bueno, señores, yo le predico el Evangelio, el que quiera recibirla bien y el que no también. Primero porque el apóstol Pablo no pensaba así y segundo porque el apóstol Pablo no era argentino. Entonces una vez para tener en cuenta. Más bien el apóstol Pablo enseñaba cosas que los destinatarios de sus cartas eran el sello, eran las cartas de aprobación. Pablo pensaba, según puedo interpretar en sus cartas, que si lo que él predicaba, las personas no lo certificaban en sus vidas, si ellos no se convertían en cartas leídas por el mundo, el impacto del ministerio de Pablo o la gracia de Pablo no tenía mucho sentido. Es decir, Pablo le había entregado a la gente que oía su ministerio, como lo dijimos ya, nada más que lo repetimos en este contexto, ustedes son la carta, la corona. Si a ustedes no les funciona, medio como que tampoco tiene mucho sentido seguir insistiendo con esto. Si usted quiere saber cuál es mi posición en cuanto a esto, hoy puedo decirlo claramente que es idéntica y quisiera cada día comprender más esto. Por lo tanto, no voy a decir ninguna palabra para desligarme de ustedes, sino que cada palabra que quiero emitir pueda ser un vínculo, una ligadura en el Señor, para que en alguna generación la palabra que prediquemos no termine cayendo, como decía en el antiguo pacto, en saco roto, sino que cada palabra no solamente añada
un sonido. Yo no pretendo que usted se vaya pensando en el sonido de lo que predicó, sino que se vaya disfrutando la sustancia de lo que se predicó, hechos concretos. Entre esos temas, Pablo dice que cuando visitó las iglesias, su ministerio fue respaldado por milagros. Por lo tanto, una manera de saber que nosotros estamos caminando bajo autoridad, que estamos caminando en obediencia a Dios y al Espíritu de Dios en toda estructura espiritual, es que nuestras vidas certifican a quienes nos sirven en el Señor, porque en mi vida suceden milagros. Una vida sin milagros es una vida sin señal de que yo estoy creyendo, de que yo estoy caminando en sintonía, en vivo y en directo, en sintonía, en vivo y en directo con lo que Dios está hablando en la tierra. Por lo tanto, yo mismo me estoy de alguna manera atando a ustedes. Es decir, si sus vidas y mi vida personal, familiar y en todos los aspectos de la vida, yo no puedo identificar milagros, lo que me está faltando es una foja, es un sello que esté certificando que lo que yo estoy oyendo es de Dios. Por lo tanto, la garantía de que la palabra de Dios está siendo anunciada desde el corazón de Dios y no adulterada ni por filosofías humanas, es que aquellos que oyen la palabra puedan ver en sus vidas la manifestación de un milagro de Dios, sin importar el siglo en el que nosotros vivimos. Dicho esto, decimos que parte de lo que aprueba el ministerio que usted dice, cuando usted dice, yo pertenezco a cierta congregación, tal persona es mi pastor, o tales personas pastorean mi vida. Si es cierto que se ha logrado combinar algo eterno, un predicador del Evangelio establecido por Dios y una persona que oye el Evangelio establecido por Dios en el orden de autoridad, los milagros son parte natural de la vida espiritual. Si eso no pasa, algo está fallando. ¿Qué también estoy diciendo? Que los milagros no son algo que deben de suceder en un culto especial, porque vamos saliendo de allí como generación. Todos hemos estado allí y yo no estoy criticando ni estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que hay una generación que debe de entender que los milagros de Dios no son, no están circunscriptos a un día especial o a una situación especial, o como que un milagro es algo que yo voy a necesitar en algún momento de mi vida. Los milagros y los milagros que produce Dios en favor de su propósito eterno no son actos cuando usted considera que los necesita, son actos divinos que Dios decide soberanamente cuando usted los necesita. Por lo tanto, esto nos pone a nosotros en una posición única como generación, que es dentro de lo que entendemos como la reforma, que sea reformada nuestra manera de pensar en cuanto a los milagros. Porque tenemos que estar permanentemente dando respuesta a preguntas. ¿Sigue Dios haciendo milagros? ¿Por qué ya no vemos milagros como antes? En algunos lugares del mundo preguntan. Otros dicen, la verdad que yo necesito un milagro. Otros nunca hablan de milagros. La palabra milagro se ha convertido en algo que cada uno considera por sí mismo lo que debe de ser. Y como todas las cosas que quedan a nuestro propio e individual pensamiento, son humanos, son carnales, y Dios no está comprometido a hacer nada con lo que yo pienso. Dios solamente está comprometido a hacer lo que Él piensa. Por eso nos ha dado la mente de Cristo.
Voy a volver a repetir eso. Dios no está comprometido con nada de lo que usted piensa. Como humano, en su formación humana, Dios está comprometido a respaldar lo que Él piensa. Por eso nos ha dado la mente de Cristo. Por lo tanto, hemos dicho que hacen falta condiciones para que los milagros de Dios no solamente sean un hecho lindo, de algo que me pasa a mí. Un milagro tiene ese punto de que estaba enfermo y Dios me sanó. Pero eso es solo un punto de un milagro. Un milagro tiene una dimensión mucho mayor que esa. Por eso es que se deben de dar condiciones. Número 1, la condición de una generación que entienda que por sobre todas las cosas, su propósito eterno es lo que a mí me ha activado en todas mis energías. Esa es condición número 1. Yo vivo, estoy vivo, mi corazón late y bombea sangre porque Dios tiene un propósito eterno y ese propósito eterno gobierna todas las circunstancias de mi vida. Número 2, por causa de ese propósito eterno, yo descubro en mi vida que he encontrado zonas de incapacidad. Es decir, la dimensión y magnitud de su propósito eterno me hace ver a mí que hay cosas de las cuales yo, con mi capacidad humana, no puedo resolver. Esas son dos condiciones que vamos descubriendo y durante todo el año vamos a tener muchas de estas reuniones y que Dios, al que cree y arrebate esta palabra, le va a ir manifestando esta realidad en su vida. Porque fíjese lo que está predominando en el ambiente. Número 1, yo vivo porque existe un diseño eterno de Dios. Número 2, la magnitud de ese diseño a mí me hace humanamente incapaz de caminar en ese diseño. Por lo tanto, yo necesito entender que un milagro se produce cuando los seres humanos hemos muerto a nuestras capacidades y recursos para caminar la vida. Es decir, mientras que usted se sienta capaz de algo, usted no necesita un milagro. Por lo tanto, no va a suceder. Por lo tanto, el sello del apostolado de Pablo y en sus cartas, él siempre apelaba que seamos fuertes en la debilidad, que nos fortalezcamos en el poder de sus fuerzas. Todas esas cosas son milagros, nada más que en la mente occidental del siglo XXI y de la gente que tiene acceso a un montón de recursos, la gente no identifica. Por eso, si yo no identifico los males del siglo XXI, no puedo identificar los milagros del siglo XXI. Hemos dicho en conferencias anteriores que Jesús sanaba leprosos porque la lepra, que hoy no es un estigma como enfermedad, pero en los días de Jesús la lepra era la condición que ponía a las personas ante la inhabilidad total. Si tenías lepra, no tenías ningún tipo de posibilidad de vivir, ni en comunidad, ni tampoco de pensar en un futuro. Cuando Jesús vino a sanar leprosos, no vino a sanar leprosos en términos solo de la enfermedad, sino que estaba enviando una señal más que un milagro. Una señal. Era necesario que el Hijo de Dios se manifestara en la tierra, a donde las posibilidades humanas eran absolutamente ausentes para resolver el avance del propósito eterno de Dios. Por eso el Señor sanaba a leprosos y sanaba a personas de enfermedades. Cuando usted, por ejemplo, lee la historia de aquel hombre que estaba a la orilla del camino,
diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Y era ciego. Usted no está delante de una persona que estaba yendo todos los días al médico y el médico le decía, ya usted de a poco, usted va a ir mejorando, no se haga problema, este tratamiento y ya vamos a ir. No, las personas que gritaban, las personas que literalmente hacían cosas loquísimas como tirarse a los pies de Jesús, meterse entre las multitudes, arriesgar su vida de ser literalmente pisado y arrastrado, era porque no manejaban ninguna posibilidad humana de que su vida pudiera encontrar una solución. Es decir, mientras que el ser humano construya posibilidades humanas, usted en esa área no tiene condiciones de estar frente a un milagro. Es por eso que desde que los hombres reciben la palabra de Dios, Pablo dijo, señores, yo voy a acompañar la asignación que Dios me dio con milagros. Y un milagro es la respuesta de Dios a tiempos agotados. Un milagro es la respuesta de Dios a recursos agotados. Mientras que usted maneje un recurso, usted y yo no estamos listos para vivir una vida en fe. Es por eso que venimos desde hace tiempo declarando de que no es que hay ausencia de milagros en la vida. Lo que hay es un aumento de recursos humanos que hace que nosotros ni siquiera pensemos en un milagro. Le voy a dar un ejercicio y por favor recuerde que estoy tratando cada vez ser menos alegórico. Imagínese usted un mundo sin hospitales. Imagínese usted un mundo sin médicos. Imagínese usted un mundo sin bancos. Imagínese usted un mundo sin ningún tipo de derecho de ningún tipo. Si usted viviría en ese tipo de mundo, todo su espectro mental cambiaría en función a Dios. Piensa en un mundo sin farmacia. Piensa en un mundo sin quiropraxia. Piensa en un mundo sin autos, sin médicos. Usted tiene que activar un pensamiento para entender los ámbitos, para no ser tan liviano y decir, ¿y por qué nos suceden tantos milagros? No, porque eso pone en duda a Dios. No hay escasez de milagros, hay abundancia de recursos creados por el hombre. Y a eso lo hemos identificado ayer como la maldición del siglo XXI que nació en el siglo XV, que se llama humanismo. Hay que identificar cuáles son los milagros del siglo XXI. Los milagros del siglo XXI son los males que nacieron, entre otros, en el siglo XV, que se llama el humanismo. Y si usted está aquí, me gustaría que por lo menos demos una señal de vida para que nuestros amigos que están en Facebook sepan que aquí hay un número muy considerable de personas. Mientras que el humanismo, y esa palabra ismo como una exageración de humano, el humanismo dice el hombre por el hombre. Esa es la filosofía del humanismo, el hombre por el hombre. La idea griega que renació en el siglo XV, cuando los pensadores griegos pudieron meterse en el mundo y lograr hacer pensar que el hombre puede vivir sin Dios. Y esa es una realidad humana que usted enfrenta todos los días y que está creciendo con todo éxito en el mundo. Dios ausente de la vida del ser humano. Ahora, no es mi preocupación hoy hablar globalmente. La preocupación nuestra es que si nosotros hemos de tener una generación que va a sellar con sus vidas el milagro y la vida de milagros, para que una palabra predicada deje de ser un CD de un predicador o una disertación de una noche, lo que necesitamos es que los recursos humanos sean erradicados de nuestra capacidad resolutiva de vida.
Porque mientras que nosotros tengamos capacidades humanas como resolutiva de vida, entonces lo que le estamos diciendo a Dios es, no te necesito. Aunque voy el domingo a escuchar al predicador, en realidad no te necesito. De hecho que puedo no ir el miércoles, puedo llegar a la hora que quiera, puedo hacer lo que se me da la real gana. ¿Te das cuenta? Puedo vivir y ni siquiera me voy a poner a averiguar qué fue o qué no fue lo que se dijo. Porque esta enfermedad llamada el humanismo es la enfermedad que padecen la mayoría de los que nos llamamos cristianos. Tenemos un Dios a quien decimos que creemos y que nos salva, pero en la vida diaria todas nuestras respuestas son humanísticas. La razón por la cual los ciegos clamaban, los leprosos gritaban, las mujeres corrían riesgo de ser aplastadas en la multitud, no era solamente que porque no tenían una obra social o una mutual, es que ningún sistema humano, ellos sabían que Roma tampoco los podía sanar, ellos sabían que Roma tampoco los iba a liberar económicamente. Entonces cuando Jesús vino a la tierra, vino en un cuadro que era clave, apostólico. Jesús vino en medio de un clima a donde toda esa generación no tenía posibilidad humana de vivir sin Dios, sin la ayuda de Dios. Entonces, con un escenario así, tú tienes dos tipos de personas: o los que ven tu vida, en el caso de Cristo, y echan mano por ver a Dios manifestado en su siglo, o quienes dicen, tenemos que hacer con esta persona, porque esta persona no vino a traer sanidad, esta persona no vino a predicarnos la Biblia, esta persona vino a dividir la historia, a mostrar que hay una historia para la gente que puede vivir con fuerzas humanas y sin Dios, y hay una historia para aquellos que han renunciado a todos los recursos humanos y poner a Dios por encima de todos los gobiernos de su vida. Esos son los climas que debemos de producir en medio de nuestra generación. Si usted puede ayudarme en favor de nuestros amigos que están allí en internet, repitan conmigo: los milagros son la respuesta de Dios para recursos agotados. Los milagros no son para gente de pocos recursos. Los milagros no son para gente de recursos de clase media. Los recursos tienen que ser cero cuando yo necesito entender que los milagros de Dios son una acción soberana de Dios para un hombre que decidió no depender ni de su propia sabiduría, ni de su propia fuerza, ni de su propia capacidad. Y la razón no es ausencia de milagro, es multitudes de recursos que Pablo le llamó estructura de orgullo y de vanidad que están en nuestra vida. Señor, prospérame económicamente, pero soy súper inteligente para hacer negocios. Oh Señor, ayúdame con mi familia, pero son 7 discusiones antes de resolver el problema. Oh Señor, haz un milagro que se salve toda la familia, pero cuando voy al casamiento nadie sabe si yo profeso fe. Oh Señor, haz un milagro en mi vida, pero cuando hago números, creo que todo se va a dar por los números que hago, por lo que tengo, por lo que gano. Entonces ese doble discurso es humanismo dañando nuestra vida. Es lo que vio Daniel. Cuando Daniel vio la estructura de la historia, él vio nuestros días. ¿Y sabe cómo vio nuestros días en esa estructura que vio? Hierro y barro. ¿Qué significa poder y humanidad? Hierro y barro. Una mezcla de poder y de humanismo, a donde el ser humano puede manejar absolutamente la vida a través del poder humano y de sus propios recursos. Pero hay una generación guardada por Dios en medio de nuestros días. Y yo creo que en este auditorio y en medio de nuestra generación, en todas partes del mundo, hay gente que está pensando menos como humano, está pensando menos desde esa alma oscura y llena de tinieblas, y entendiendo que usted no necesita la ayuda de Dios.
Usted no necesita que Dios haga algo con usted, no. Usted no necesita la ayuda de Dios, usted necesita a Dios. Y usted no necesita que Dios haga algo con su vida. Usted y yo necesitamos que Él haga todo, porque nos declaramos incompetentes según nuestras fuerzas, para que el Espíritu de Dios en su competencia venga. Entonces los milagros no es un acto aislado ante la noticia que te dará el médico. Si algún día te dice usted tiene un cáncer, un milagro no es algo que te va a pasar cuando te echen del trabajo y ya no tengas para tus cuentas. Un milagro es la actividad soberana de Dios, es la acción soberana y unilateral de Dios. Dios no tiene por qué necesitar que a usted le llegue un cáncer para que usted tenga un milagro. Un milagro es haber renunciado a toda actividad humana cuando yo necesitaré por el resto de mi vida que Dios actúe soberanamente. Usted no necesita una necesidad para tener un milagro, usted necesita que Dios haya derribado en nosotros toda actividad mental, humanística y que sea destruida para que los milagros sea la vida misma. Hace días atrás les hablé del día malo y del día bueno. ¿Cuál es el día malo? El día malo es la actividad del hombre dentro de un alma a donde todavía considera que el ser humano tiene posibilidades. El día malo es la actividad mental del ser humano. Amados, quiero decirle que esta es una plaga de mi siglo. El mal de mi siglo es que hablando con personas y viendo mi propia vida, las 24 horas del día, veo que Dios, que pudiéramos ser ateos algunas horas del día. Nadie te va a decir eso. La llamada telefónica, la situación de la vida, el no puedo, el sí puedo. Cuando me toca vivir un tiempo, a ver a dónde tengo los recursos, a dónde tengo mis posibilidades. Con esa mente llena de hiperactividad humana, luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no hace milagros? ¿Para qué? Dios nunca hará milagros. ¿Sabe lo que le queda para una pierna de barro y de hierro, como dice Daniel? Que venga la vida de Cristo y la va a romper. Dios no va a venir a hacer un milagro donde hay corazones llenos de humanismo. Dios hará milagros donde la gente haya renunciado a sus propios pensamientos y a sus propias estructuras. Eso se llama la crucifixión de Cristo. Los milagros de Dios no es algo que Dios tiene preparado para algún día para ti. Los milagros de Dios es aquello que Cristo ha conquistado en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados 700 años antes de que Cristo viniera. Porque los milagros no es Dios dispensándote un milagro cuando tú seas una persona anciana y que te empiecen a doler todos los huesos. Los milagros es algo que necesitan los hombres y las mujeres en toda época. ¿Sabe cómo? Diciendo, Señor, si yo he renunciado a todas mis capacidades, ya que esté vivo es un milagro. Si yo no tengo ni siquiera la capacidad de ganar un peso, entonces si tengo un peso es porque tu vida está en mí. La atribución a Dios de todo lo que a ti te pasa ya te posiciona en una persona que va a generar ámbitos para milagros de todo tipo. Ahora, si lo puedes hacer solo y sin Dios, entonces es un humanismo. Es el diablo tentando cuando pregunta por qué no pasan milagros. Los milagros los establece usted, dependiendo cuál es el nivel de humanismo. Y yo sé que he terminado este mensaje y toda esta serie durante todo este año, me toque a mí o a quien Dios le toque, o le toque hablar de esto, no va a faltar el que va a decir, sí, pero sería bueno que el ciego se sane, que el sí. El tema es que hay algo mucho más profundo. Hay gente que a mí me pregunta, ¿por qué Dios no hace milagros hoy? Y también esa misma generación también me pregunta, ¿cuánta gente que a quien Dios sanó nunca más volvió a una reunión? Pero le pasó a Jesús. A Jesús le pasó. Porque el centro de un milagro no es la manifestación de lo bueno que le pasa. El centro de un milagro es el avance del propósito de Dios en una generación que va renunciando a sus propias capacidades para entregarle a Dios. Yo puedo decirle a usted
que mi vida es un milagro. Yo he visto con mis ojos a paralíticos levantarse de una silla de ruedas. He visto con mis ojos a personas ciegas ver. He visto cómo el Señor, y he sido testigo en mi familia, la historia de mi padre, cómo Dios ha resucitado muertos. Y sabe una cosa, ninguna de esas cosas se compara con haber entendido que un milagro es algo que tú le entregas a Dios todos los días cuando dice: yo no puedo tener esta familia, esto está porque Dios ha producido esto. Yo no tengo la capacidad de sentarme a la mesa en un mundo que se quiebra como hoy y comer como comemos, estar sentado en un avión cuando nos invitan a predicar, entrar a un hotel. Cuando yo renuncio a cualquier tipo de cualidad humana, mi vida es un milagro. Y si 2 o 3 nos podemos juntar con esas capacidades de entender que el milagro no es algo que Dios va a hacer por ti, un milagro es algo que Dios ya ha hecho por ti, y tú se lo entregas en confesión cuando determinas que nada de lo que tienes es porque te lo mereces, sino lo que tienes es porque ha venido de Dios. Un milagro es algo más que a ti te vaya bien. El milagro no está en la rodilla que te duele, sino en las 100 articulaciones que no te duelen. Y espero que usted tome este mensaje como una identificación de quien te está predicando, que esto es lo que yo creo, y hasta donde tengo luz. Y esto no descalifica nada de lo que hemos vivido, lo potencializa. Dígale que está a su lado: humanismo. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿usted tiene conducta humanística? Si usted no estudió sobre el humanismo, es lo mismo que usted se pregunte si tiene diabetes y nunca se hizo un análisis. Usted tiene que tener un parámetro para identificar un diagnóstico, y el Evangelio está hecho bajo diagnóstico. Usted nunca va a saber cuánto el humanismo nos ha afectado como generación hasta que usted no enfrente un entendimiento por la luz de Dios de lo que es el humanismo. Usted se cree que un pastor evangélico, que un cura católico, usted se cree que el papa o un apóstol o un profeta te va a decir así a boca de jarro: sí, la verdad que todos tenemos un poco de humanismo. No, porque si no tienes un parámetro, o sea, tú no puedes identificar una enfermedad que no fue identificada por un profesional. Usted y yo tenemos que exponernos ante la palabra de Dios. Pablo hablaba del siglo, del espíritu del siglo, habló el Señor Jesucristo. Es decir, que ellos eran expertos en tener los ojos abiertos e identificar cuáles eran los males del siglo. Jesús vino y identificó a quién: a leprosos, a quienes, a ciegos, a quién, a los cautivos, a los oprimidos por Roma. Los identificó. No multiplicó peces para que la gente le sacara foto y lo pusiera en la web. Él no hizo milagros para que algún día estuvieran en una Biblia. Él no hizo milagros para que usted tenga un bosquejo para predicar de milagros. Él hizo milagros porque identificó el siglo, vio la incapacidad de Pedro de salvar su empresa. Y cuando Pedro identificó que ninguna capacidad de él podía salvar, cuando Pedro dejó de pensar ideas magníficas, cuando Pedro dejó de pensar de que esto se trataba de tener una conexión de oro, a ver con quién conecto con el gobierno, a ver quién me llama, mando un mail. Yo dependo de Dios, pero me promuevo. Yo dependo de Dios, pero si te hace falta un predicador, llámame. Yo dependo de Dios, pero tiro todos mis contactos aunque me tenga que sentar con un adúltero y un fornicario a vivir esta vida. Eso no, mis hermanos. ¿Saben lo que es un milagro? Es determinarte a quedarte en el silencio de Dios y creer que el Espíritu de Cristo que se está formando en ti es el que te va a llevar desde los dolores de parto del primer día hasta las posiciones de gloria. Y cuando llegues a esa posición, nada de ti va a merecer un aplauso, porque sabrás que toda tu vida ha sido un milagro. La vida de un creyente es una vida inexplicable. Si tú puedes explicar tu vida, tú y yo estamos más llenos de humanismo que lo que pensamos. Voy a repetir: un milagro es ausencia. Es la respuesta de Dios a la ausencia de recursos y de facultades, que es lo que produjo el pecado. El pecado produjo que el ser humano no tuviese ningún recurso
y ninguna facultad. Eso es lo que no logramos nosotros concebir. Y lo vamos a entender en esta generación. El pecado no te separó de Dios y te dejó inteligente. Mirá el hombre sin Dios, lo que hizo. Claro, si usted lo ve desde abajo, usted dice, mirá lo que hizo el hombre sin Dios, hizo la torre de Babel. No existe. Eso existe solo en su mundo lineal. No existe en la vida de Dios. Mira lo que puede hacer el hombre, el hombre puede hacer un avión. No, pero Dios no anda viendo aviones. Dios no anda sorprendido porque el hombre hizo un avión. Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó con la necesidad de tener un avión. Lo hizo volador. Entonces nosotros tenemos una mezcla de ciencia, a veces no sabemos qué decir. ¿Es bueno o no es bueno ir a los médicos? ¿Es bueno o no es bueno pedir crédito? ¿Tengo o no tengo tarjeta de crédito? No, que las cosas no pasan por lo que usted tiene ni por los médicos, pasa en nuestra posición espiritual. ¿Cuáles son las alarmas que se activan primero cuando algo se va a producir en tu vida? Ese es el asunto. Tu nivel de humanismo y el mío funcionando en mí es la alarma que se enciende ante una necesidad. Cuando lo primero que se alarma es miedo, temor, ira, rencor, gritería, maledicencia, usted no puede esperar un milagro. Pero no porque esto es malo, entonces no voy a decir nada. No voy a decir no, porque Dios no está oyendo tus palabras físicas, Él está oyendo nuestra posición. Una palabra sucia, una palabra maldiciente, el adulterio, la fornicación, no son actos físicos que Dios ve, son señales que se envían en el mundo espiritual. Y usted dirá, a ver hermano, ¿y Dios no puede hacer un milagro aunque yo no crea? Sí, pero yo no estoy predicando algo que solamente Dios puede hacer como una operación eterna. Yo tengo que predicar lo que enseña la palabra. La palabra de Dios muestra que los milagros siempre fueron acciones soberanas de Dios sobre recursos limitados. Cuando está agotado el tiempo, cuando está agotada la oportunidad, cuando está agotado el dinero, cuando está agotada la repetición de circunstancias. Yo ya esto lo vengo haciendo durante 10 años. Todo se agota. Si usted sigue haciendo 10 años lo mismo, usted está ante una situación agotada. Cuando estamos vacíos de esperanza, cuando estamos inhibidos, cuando una persona empieza a decir, no tengo ninguna idea, no sé para qué lado ir, no sé, y usted se empieza a desesperar, yo ya no sé, y ya empieza a pegar puñetazos, y ya empieza a decir, no, que yo tengo que buscar una iglesia, tienen que orar por mí, necesitamos un milagro, y empieza, todo ese mundo se empieza a mover adentro suyo. Lo que exactamente hace es todo lo contrario para lo que Dios diseñó los milagros. Usted, la mayoría de los milagros identificados en las Escrituras, hubo una conciencia de recursos limitados. Y no puedo entrar a hilar fino por causa de la inmadurez que tenemos como generación de oír cosas finas. Entonces voy a dejar acá este punto, no lo voy a profundizar más. Porque creo que conforme pase el tiempo vamos a tener la madurez generacional para oír algunas cosas. ¿Cómo llegamos al siglo XX y XXI? Porque acá tenemos gente del siglo XX y del siglo XXI. No sé si del siglo XIX habrá alguien, pero espero que no, o sí, o espero que sí, sería un milagro. El humanismo del siglo XV nos dejó, el hombre puede vivir sin Dios. ¿Cómo lo dispensó a ese humanismo? A través de los sistemas políticos gobernantes. La monarquía, el feudalismo, las dictaduras, los métodos republicanos, los métodos parlamentarios, los teocráticos entre comillas, los gobiernos de facto, los gobiernos guerrilleros, llegando hasta lo más humano y admitido como el democrático. Hoy, el día de hoy, ¿sabe a dónde el ser humano está viendo que va a encontrar solución para su vida? Yendo al espacio. Ya se habla, y esto parece ficción, pero ya se habla de la posibilidad que algunos ricos del mundo, antes era buscar una isla donde ir a vivir, hoy a donde poder ir a vivir fuera del espacio. O sea, cuando el humanismo entra en el ser humano, la ficción se convierte en realidad. Hubo un tipo años atrás que vendió terrenos en la luna y hubo tipos que compraron. Usted lo único que hace falta es un loco
elevado a la potencia en humanismo y otro loco que tenga la misma respuesta. Usted dice, no, que voy a comprar yo. Yo sé, algunos de ustedes nunca comprarían un terreno en la luna porque le están pagando horrores el alquiler en su casa. Entonces usted ni lo piensa eso. Ni yo tampoco, pero hay personas que sí lo piensan. Entonces la iglesia, ¿qué hace? No se mete en esto. Entonces dejamos que el humanismo se vaya comiendo nuestra forma de pensar. Es por eso que usted va a notar las pocas acciones de fe que hay en el mundo en el que vivimos. Es decir, ¿por qué no hay gente loca que pasa adelante hoy y antes de irse de acá dice, ¡oh, esta noche es mi oportunidad! O que le diga a alguien al que está al lado, no me voy de acá. Porque esas acciones están borradas por la ética humanística. Porque somos buenos para gritar de acá, pero cuando manejamos necesidades y cosas personales, las hacemos igual que los demás. Igual que los demás. Entonces el Señor dice, ¿a dónde está esta generación? Si tú estás pensando y yo en una posibilidad que no vino de Dios para avanzar el propósito eterno de Dios, amados, ojalá ocurra una sanidad, está lejos de ser un milagro. Porque una sanidad es un milagro para ti, pero un milagro para Dios es algo que avanza su propósito eterno, mucho más rápido en el tiempo. Usted tiene que definir, si usted quiere una sanidad que un médico no puede, usted lo lee milagro. Pero para Dios un milagro no es el bienestar tuyo, para Dios un milagro es algo que te empujará a ti y te dejará 10 generaciones más adelante. Eso es un milagro para Dios. Usted tiene que definir si quiere un milagro según usted o quiere un milagro según Dios. Eso va a hacer que algo suceda en esta noche, en este ámbito.